Y bueno, como decía Elkin, para mí es un privilegio estar aquí, pero también es una tremenda responsabilidad predicar la palabra del Señor. Como hermano oraba, que el Señor nos ayude porque no somos dignos. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos, pero Él ha placido tenerme esta mañana aquí y darme la oportunidad de predicarle su palabra. Como el hermano lloró, vamos a iniciar con la enseñanza de hoy. Quisiera empezar con una breve biografía de alguien muy conocido, un personaje bíblico bastante conocido por ustedes. Dice, nació en Tarso de Sicilia, en o después del año 5 después de Cristo, dentro de una familia de la ley judaica. Su padre era fariseo y fue criado guardado celosamente la ley judía. Estudió bajo Gamaliel, un famoso doctor de la ley y miembro del Consejo Supremo de los Judíos. De joven, este hombre se convirtió en un gran perseguidor de la iglesia. Él presenció el apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, y desde entonces comenzó a perseguir y a matar a todos los que creían en Jesús como Salvador. Pero, un día cambió todo. El hombre que perseguía a la iglesia con gran crueldad y dedicación, sin embargo, su encuentro con Jesús lo transformó de tal forma que llegó a ser un gran misionero de Cristo y plantador de iglesias. Él había perseguido la iglesia con gran crueldad y dedicación. Hoy le conocemos principalmente por los 13 libros que escribió del Nuevo Testamento. Le consideramos un héroe de la fe que predicó Jesús y sufrió en gran manera por amor hasta el martirio. Es probablemente uno de los personajes bíblicos más admirados y conocidos. Un gran ejemplo de vida y dedicación a la obra del Señor. Ya ustedes saben de qué estamos hablando, el apóstol Pablo. Y todos se sorprendían al ver que el que antes les había perseguido, ahora predicaba a Jesús como el Mesías. Hablaba principalmente a los judíos y a los no judíos también, quienes le conocían por su nombre romano Pablo. Este Pablo, el mismo que escribe el texto que vamos a leer, a desarrollar, sabía muy bien cómo consideraban los judíos a los gentiles. Él sí que lo sabía porque él perteneció a los fariseos, fue instruido para Gamaliel, bajo el maestro Gamaliel, como lo decía ahorita. Pero Pablo, después de que Cristo se le atravesara en medio y lo salvara, cambió totalmente de perseguidor y fue recatado para entonces ser un seguidor de Cristo. Pablo fue reconciliado con Dios y como resultado fue reconciliado con su pueblo. Y con esta breve biografía vamos a dar inicio, vamos a leer el texto para el día de hoy. Me gustaría que me acompañaran a Efesios 2:11. Efesios 2:11 hasta el versículo 22. Capítulo 2, versículo 11 hasta el 22. Cuando todos lo tengan me dicen amén, por favor. Efesios 2:11. ¿Todos estamos ahí? Leo para ustedes. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ustedes ya no son extranjeros,
sino que son conciudadanos de los santos y miembros y son de la familia de Dios, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Teniendo como base este pasaje, el ejemplo que dimos de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, hombre malo, presenció la muerte de Esteban, y teniendo como base este texto, yo le he titulado a este pasaje antes de Cristo y después de Cristo. Y básicamente lo vamos a desarrollar en 3 puntos. Primer punto, recordemos nuestra condición cuando estábamos separados de Cristo. Vamos a verlo en versículos 11 y 12. Segundo punto, al estar en Cristo ahora tenemos paz con Dios y reconciliación con su pueblo. Tercer punto, al estar en Cristo ahora somos miembros de su familia y morada de su espíritu. Iniciemos con nuestro primer punto. Cuando miramos el texto, podemos darnos cuenta que el texto inicia con una frase conectora, por tanto. Y es bien importante que tengamos en cuenta esto, porque es lo mismo que decir por ende o por consiguiente. Es como cuando usted va al médico y el médico le dice a usted, usted tiene tal enfermedad, por tanto necesita medicarse de esta manera. Y esto nos obliga a nosotros a mirar qué es lo que viene el autor diciendo en los textos anteriores. El apóstol Pablo, si usted ha leído Efesios, en el capítulo 1, inicia hablándole a los efesios de las grandes bendiciones que ellos tienen por pertenecer a Cristo Jesús. Y podemos mirar como ejemplo el capítulo 1, también le dice que ellos han sido adoptados mediante Jesucristo conforme a su buena voluntad. Les habla que han sido redimidos en Cristo, que dice que fueron sellados por medio del Espíritu Santo, que es la garantía que ellos tienen de salvación y vida eterna. Pero entrando al capítulo 2, Pablo le dice que recuerden que ellos estaban muertos en delitos y pecados. Creo que el hermano de quien predicó ese texto aquí ya. O como dice la NTV, ellos seguían la corriente del mundo, obedeciendo al diablo, que es el líder que opera en los corazones de aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Ellos eran el objeto del enojo de Dios, dice también el apóstol Pablo ahí en Efesios 2, capítulo 1 hasta el 3. En el versículo 4, el apóstol Pablo del capítulo 2 inicia con un pero. Y este pero es maravilloso, hermano. Este es un pero glorioso. Porque este pero marca el contraste y le dice que Dios es tan rico en misericordia que a pesar de que estaban muertos en delitos y pecados, Él les dio vida juntamente con Cristo. Y le dice también que ellos son salvos por la gracia del Señor y no es por obra. Cuando empezamos a leer nuevamente el versículo 11 y 12 de nuestro texto, aparece otra palabra, ahí seguidita de por tanto, y dice recuerden. Por tanto recuerden, y el versículo 12 también inicia con esta palabra, recuerden. Y bueno, esto es un imperativo, es como una orden que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, recuerden. ¿Y qué tienen que recordar ellos? ¿Qué tienen que recordar los efesios? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué deberían recordar los efesios? Al menos hay 2 cosas que debían recordar. Según MacArthur, los gentiles sufrían de una exclusión social, pero también sufrían de una exclusión espiritual. Cuando nosotros leemos el versículo 11, lo voy a leer para usted en la NTV, dice, no olviden que ustedes, los gentiles, estaban excluidos. Eran llamados paganos y circuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Y para entender un poco mejor este contexto, tenemos que mirar cómo era la vida, cómo era la sociedad de ese entonces. Los judíos, los gentiles, sufrían de una exclusión social, pero había unas barreras en ese entonces. Por ejemplo, los romanos, ellos se creían que como ellos habían gobernado, era el imperio famoso de ese entonces, y ellos con esto de la ciudadanía romana y que habían gobernado las naciones por siglos, ellos se creían como la raza superior. Pero también estaban los griegos. Los griegos se creían filósofos, estudiosos, se creían más inteligentes que todos y eso creaban barreras en la sociedad. Y también estaban los judíos, que por su mal entendimiento de las escrituras,
Ellos se creían y tenían el concepto de ser los únicos merecedores de la salvación, los únicos merecedores de ser el pueblo de Dios. Ellos hacían una exclusión social a los gentiles. Y usted y yo somos gentiles. Para ellos los gentiles eran considerados inmundos, impuros. Si un gentil llegaba a la casa de un judío, enseguida lo que ese gentil tocara era considerado impuro. Si tocaba la ropa, si tocaba la casa, si tocaba una mesa, era considerado impuro. Y si un judío se decidía casarse con un gentil, era enseguida rechazado por la familia. Era enseguida, lo excomulgaban, lo consideraban como muertos. Y hoy, hermanos, no hay mucha diferencia que hay. Al mirar nuestra sociedad, nos podemos dar cuenta cómo hay diferencias entre naciones, por temas religiosos, políticos, por temas deportivos, más cuando son del nacional. ¿Verdad? Hay divisiones entre familias, ¿cierto? Si este apellido es adinerado o no. Hay preferencias deportivas. En sí, mis hermanos, nuestra sociedad no es diferente a la del primer siglo. Porque este mundo todavía está bajo el gobierno del enemigo y el ser humano todavía está bajo la influencia del pecado. Hay diferencias, pero en la iglesia no es así. En la iglesia no debe ser así. Y lo vamos desarrollando durante nuestra predicación. En segundo lugar, había una exclusión espiritual. Y considero que esta es la más importante porque el apóstol está diciendo más o menos 5 formas en las que los gentiles estaban separados espiritualmente de los judíos. Ellos estaban sin Cristo. O sea, aparte de esta exclusión social, se les suma que ellos no tenían ningún conocimiento del Mesías prometido. Ellos no tenían ningún conocimiento ni esperaban al Salvador. Y sabemos que en el Antiguo Testamento las personas eran salvadas por el Mesías que habían de venir. Muchos judíos, mucho pueblo de Israel fue salvado por ese Mesías que había de venir, pero los gentiles no sabían nada de ese Mesías. Y no tenían conocimiento de ningún Dios que había de venir. Había una exclusión espiritual. Ellos estaban sin esperanza también y sin Dios en el mundo. Spurgeon dice, estas son palabras terribles y las implicaciones de ellas son la suma de la lamentable condición del hombre o la mujer perdido. Sin esperanza significa estar sin bendiciones espirituales, sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Ellos no eran ciudadanos del pueblo de Dios. Los judíos tenían como rey al Señor Dios Todopoderoso, pero ellos no tenían ningún Dios. Ellos tenían muchos dioses que no era el Dios verdadero. Estaban ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza. Los gentiles no habían recibido la promesa de un Salvador. Sin Dios en el mundo. Aunque los gentiles tenían muchos dioses, y en el caso de los efesios, ellos sí que tenían dioses. Ellos eran idólatras. Como usted lee por allá el libro de Hechos, capítulo 19, la diosa que ellos tenían, la que más veneraban era la diosa Diana de los Efesios. Tenían un templo pagano donde adoraban a la diosa Diana y tenían un negocio con ese templo. Vendían estatuillas de la diosa Diana, estatuillas del templo, ¿verdad? Esta gente sí que era idólatra. Son milagros maravillosos que el Señor hizo cuando esta gente creyó en el Señor. Pero hermanos, otra aplicación aquí para nosotros. Los que hemos nacido de nuevo, los que por la misericordia hemos sido salvados, ¿acaso no era la condición que teníamos nosotros antes? No vivíamos, hermanos, sin Dios, sin esperanza, sin luz. Vivíamos en enemistades, en pleitos, en contiendas, en guerras. Quizás esa es la condición de muchos de los que están aquí hoy. Quizás usted no ha conocido el verdadero evangelio, o se arrepintió de sus pecados y todavía tiene cosas en su corazón. Vive influenciada por la polarización que hay en esta sociedad. Si la vecina me echó la basura de frente, ya es enemiga mía. ¿Cierto? Ya hay divisiones. Hasta que no reconozcas que estamos en bancarrota espiritual, no puede haber reconciliación con el ser humano. Otro segundo punto dice, al estar en Cristo, ahora tenemos paz y reconciliación con Dios y con su pueblo. Y leo para ustedes el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús,
ustedes en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino, hermanos, y anunció la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y si usted ha prestado atención, podemos notar aquí el patrón de los versículos del 1 al 10. El apóstol Pablo, después de decirle cuál era su condición fuera de Cristo, recordando los versículos del 1 al 10, le está diciendo, recuerde que ustedes estaban muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y que eran objeto del enojo de Dios, pero en el versículo 4 le dice, pero Dios le dio vida. Aquí sucede algo parecido. Después de ponerlos a recordar cuál era su condición antes de Cristo, aparece nuevamente este pero. Y este pero, hermano, es glorioso, es esperanzador. Y le recuerda al apóstol Pablo que aunque estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Usted y yo estábamos lejos del Señor y Él nos acercó por la sangre de Cristo. Antes de Cristo también estábamos lejos y éramos enemigos de Dios. Pero ahora en Cristo hemos sido acercados por esa preciosa sangre. No sé si a ustedes les sucede, hermano, pero a mí me sucede algo en particular y aplico mucho en mi vida. Cuando me vienen a mí los pensamientos de mi vida anterior, de mi pasado, de mi pecado anterior, yo corro a la cruz y con eso trato de contrarrestar la tentación que pueda venir o la culpa que pueda venir a mi vida por causa del pecado. ¿Cierto? En estos días hablaba con un hermano en la iglesia que él viene de una vida tenebrosa, por decirlo de esta manera, una vida muy difícil. Y el Señor lo salvó por la misericordia de Dios. Y él me dice, hermano, todavía tengo pensamientos y luchas en mi mente, batallan en mi mente. Y yo le digo, corre a la cruz. Corre, recuerda lo que Cristo hizo, recuerda el Evangelio. Que cuando vengan las cosas del pasado, tú recuerdas el presente. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Estábamos sin esperanza, estábamos lejos, odiando y siendo odiados. Pero el Señor nos ha traído y nos ha hecho uno de un solo cuerpo. Y nos ha reconciliado con el Padre. Y eso es maravilloso. ¿Lo hizo el Señor? ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Lo hizo Él por su gracia, por su voluntad, porque le plació. Amén, hermano. Pero en esta porción notamos también que aparece la palabra paz. Y el término paz se repite en este texto que acabo de leer 4 veces. Pero esta palabra paz, este término aparece en la Biblia más de 370 veces. Esto revela que es importante para Dios. Por lo tanto, tiene una enorme riqueza en su significado y aplicación. La paz se suele definir como un estado en el que hay relaciones armónicas que denota reposo y tranquilidad pública y privada. En el Antiguo Testamento, la palabra paz, shalom, e integridad, shalem, comparten la misma raíz hebrea. Esto permite ver que hay una relación estrecha entre la paz y la integridad. Es decir, las Escrituras revelan que la paz genuina se fundamenta en la integridad, lo cual da como resultado bienestar y salud. No puede haber paz entre dos personas si Cristo no está en el medio. Desde los primeros capítulos de Génesis, la paz entre Dios y la humanidad se dio por terminada por la falta de integridad de Adán y Eva. Desde entonces, la historia del Antiguo Testamento revela que el ser humano es incapaz de vivir con integridad y ser salvo por ella. No, yo soy una persona íntegra, yo me comporto bien, yo no peleo con nadie. Pero un moralista. Pero esto no trae salvación. Esto no trae paz. Era necesario, hermano, que Cristo viniera para morir en otro lugar y así restaurar la paz con Dios. No tenemos paz con Dios por nuestra justicia propia, sino por la integridad que Cristo vivió en la cruz. Por la vida de integridad que Cristo vivió y que lo llevó a cumplir en obediencia perfecta a su propósito al venir al mundo. Podemos tener paz en Cristo Jesús. Este pasaje nos empieza diciendo que Cristo nos va a dar paz.
Si usted presta atención, dice, Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz, no es la paz total que habla tanto el gobierno, ¿cierto? O la paz que se habla en muchas naciones. Ahora en el Medio Oriente, con todo lo que está pasando, están otras naciones hablando de paz, de reconciliación. Es más, cuando se habla de paz, normalmente vienen más guerras. Miren el país. Paz total, y la guerra se ha incrementado en el país, ¿cierto? Pero en el Señor, hermanos, hay unidad. Es más, en el Señor, de dos pueblos que se odian, Él hace un solo pueblo. Santiago afirmó, hermano, que los conflictos vienen de las pasiones que combaten entre nosotros. Un corazón que está en conflicto con Dios no podrá estar en paz con los demás. Entonces, si todo el conflicto se origina cuando damos lugar al pecado en nuestra vida, la paz se origina cuando Dios sobra en nuestra vida. Amén. ¿Usted está entendiendo, hermano? La paz con Dios en ocasiones trae relaciones pacíficas aún con nuestros enemigos. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Entonces, la reconciliación primero tiene que ser vertical para que después pueda ser horizontal. No puede haber una reconciliación horizontal con el ser humano, con su prójimo, si su corazón no ha sido redimido por Cristo. Primeramente una relación vertical para que pueda haber una reconciliación horizontal. También dice que hay una pared intermedia que los dividía. Yo estaba investigando esto y dice MacArthur que esa pared intermedia se refería a una pared que había en el templo judío, y que de esa pared para allá los gentiles no podían atravesar para acá. De ahí para allá los gentiles y de allá para acá los judíos. Y si un gentil se le ocurría atravesar esa pared, era responsable de su vida, la pena de muerte. Lo mataba y nadie respondía por él. Así de terrible era la condición que había en ese entonces. Pero mis hermanos, todavía la gente levanta murallas muy altas que separan pueblos, familias y naciones. Yo soy de un pueblo aquí cerca, el mejor pueblo de Bolívar, que se llama Carmen de Bolívar. Perdone mi ego, hermano. Y ahí hubo la historia de dos familias, ¿ustedes recuerdan? Los Méndez y los Fernández. Esa familia se odió a morir, se mataron. Yo conocí a un mayor un coronel del ejército, de la armada, que él perteneció a esa familia, pero él es de los buenos. Me dice, yo soy de los buenos. Pero sus abuelos, sus tíos, sus padres se mataron. Se mataron entre ellos por un conflicto. Es más, hermano, hay familias que se odian por, como decía el ejemplo ahorita, le puso la basura en la puerta de la casa. A mí todos los días una vecina me pone la basura por 8 años en la puerta de la casa. A veces me dan ganas de decirle, pero Señor, perdóname. Una testigo de Jehová. Ella dice que hace una obra social conmigo para lavar su casa y la pone al frente de la mía. Pero por esas bobadas, muchas familias se han matado. Hermanos, pero si aquí llegara un Méndez y un Fernández, y el Señor los reconciliara, ahí no hay diferencia, ahí no hay divisiones, porque Dios hace de esos dos uno solo. No puede haber un corazón que se reconcilie con su prójimo si Dios no ha obrado en su corazón. Tiene que haber la obra del Espíritu Santo cambiando ese corazón de piedra por un corazón de carne para que puedan haber reconciliación con su pueblo. El pastor Jonathan Lehman, ilustrando este pasaje, él tiene dos amigos, un indio o de la India y un musulmán. Y los musulmanes y los hindúes, se dice, ellos se odian a morir por causas religiosas, pero se odian a morir, hermano. Esa gente sí es terrible. Antes se pone bombas, se inmolan por matar al otro. Y un día, dice, él lo hizo intencionalmente, estaban cenando, no sé, y parafraseando aquí, le dijo, ¿cómo hacen ustedes para estar unidos, para ser amigos? Ellos respondieron, ¿por qué me hace esa pregunta tan tonta? ¿Cómo así cómo hacemos para estar unidos? En Cristo somos uno, nosotros no somos enemigos. Nos une la sangre de Cristo y debe ser normal. Eso debe ser normal en la iglesia del Señor. Si aquí hay alguna persona que en su corazón tiene diferencia y dice ser creyente, tiene que revisarse muy bien. No puede haber diferencia. No puede haber diferencia en el pueblo del Señor. Amén.
Dice el versículo 18 que tenemos entrada al Padre. Ninguno de los que estamos aquí podemos presentarnos ante el trono de Dios por nuestras capacidades. Pero en Cristo tenemos entrada al Padre, a ese lugar de privilegio inmerecido en cualquier momento, cualquier lugar. ¿Cierto? Pero qué difícil a veces es, y me impactaba o me ilustraba, me animaba la enseñanza de la escuela dominical con respecto a la oración. ¿Cuán flojos somos a veces para orar? Y tenemos entrada al Padre sin ningún requisito, solamente por haber creído en el Señor Jesús, por Él nos salvó. Amén. Pero también pertenecemos a la familia. Y esta no es una familia cualquiera. Esta es otra familia eterna. Es más, mis hermanos, ayer hablamos con los varones de la iglesia. Tus mejores amigos, tu familia más íntima debe ser la familia de la iglesia. Tus hermanos en la fe. Yo recuerdo cuando estábamos en otra iglesia, mi esposa y yo éramos líderes de jóvenes y una jovencita de la iglesia decía, mis mejores amigos son los de la universidad. Y uno era homosexual y otro era lesbiana. Y ¿cómo así que tus mejores amigos son ellos? Tu mejor amigo, si tú eres creyente, debe ser tu familia en la fe, tu iglesia. Para ir terminando, vamos a pasar a nuestro tercer punto. Dice, al estar en Cristo, ahora somos miembros de su familia y morada de su espíritu. Entonces, otra de las bendiciones de estar en Cristo es que ahora pertenecemos a su familia, iglesia. Y somos conciudadanos junto con los creyentes de todas las épocas. Antes no teníamos esta ciudadanía, ¿verdad? Pero ahora sí. Y no es una ciudadanía de segunda mano. No es una ciudadanía como algunos hacen, que van a otro país y compran la ciudadanía, como hacían antes los judíos, compraban ciudadanía romana para pertenecer a esa ciudadanía porque les convenía. No, hermano. Nosotros tenemos una ciudadanía que no es cualquiera. Es la ciudadanía del reino de los cielos. Somos conciudadanos, pertenecemos a la familia del Señor y la piedra angular era Cristo mismo. Era la piedra que le daba armonía y estabilidad a ese edificio. Y en Cristo este edificio es diferente, porque dice que este edificio va creciendo. Entonces, cada vez que un miembro se une a la familia de la fe en la iglesia de San Juan, Vida Nueva, así que se llama, Nueva Vida, perdónenme hermano, el edificio va creciendo. Somos piedras vivas. Hoy se le hace mucho énfasis al templo, al lugar, se le dice templo, el lugar donde nos congregamos. Y yo creo que no es conveniente que nosotros digamos, vamos para el templo. No, esto es un local. Y la gente habla de iglesias majestuosas y la iglesia del Señor y tiene que ser ungida. Y yo recuerdo el pastor, estábamos antes, la alfombra tenía que ser roja, las paredes rojas porque era la sangre de Cristo y todo era santo, todo era ungido. No, hermano, el templo somos nosotros. Y cada vez que nos unimos, el edificio va creciendo y la piedra angular es Cristo mismo. Y nosotros somos piedras vivas. Es un privilegio, hermanos. Con esto, hermanos, quiero terminar con dos aplicaciones. Con dos aplicaciones muy breves. Para aquellos que el Señor ha salvado, recordemos, hermanos, que al igual que los efesios, ¿cuál era nuestra condición antes de Cristo? Una condición terrible, sin esperanza y sin Dios. Si usted se pone a pensar, usted que ha nacido nuevo, ¿cuál era su condición? ¿Cómo vivía usted antes? Sin esperanza. Vivíamos en enemistad con el prójimo, influenciados por la polarización que rige este mundo. Vivíamos en idolatrías, odiando y siendo odiados. Pero también el texto nos muestra cuál es nuestra condición ahora. Ahora tenemos un Dios poderoso, hermanos. Amén. Ahora hemos sido rescatados por nuestro Señor a través de su sangre derramada en la cruz. Y yo considero, hermano, que es bueno que nosotros recordemos de vez en cuando cuál era nuestra condición. De dónde nos sacó el Señor. Que recordemos el Evangelio porque eso nos ayuda a vivir aterrizados. Y a no creernos más que nadie. Iglesia Nueva Vida. Así es cierto. Iglesia Nueva Vida. No es porque ustedes estén en el Evangelio, estén entendiendo el Evangelio de la manera correcta ahora, es que sean mejores que otros. Usted puede otras iglesias y dice, porque esas iglesias son pentecostales, iglesias no, hermano. Así éramos muchos. Así éramos muchos. Y el Señor nos rescató. Amén. Cada vez que recordamos el Evangelio, eso nos ayuda a nosotros a vivir aterrizados. A vivir con los pies sobre la tierra.
No somos mejores que nadie. Pero para aquellos que aún no han entregado su vida al Señor, esta es tu terrible condición y lo digo con mucho amor. Andas en este mundo sin saber a dónde ir, sin esperanza y sin Dios. Vives en un mundo lleno de polarización, lleno de maldad y conflicto. Hoy estás separado de Dios y aunque vengas a la iglesia hace mucho tiempo, pero todavía no has reconocido a Jesús, no has reconocido tu bancarrota espiritual, no te has arrepentido de tus pecados, no haces parte de la familia de Dios. Todavía vives para ti mismo. Sabes que te hace falta algo, que trabajas y te esfuerzas cada día para encontrar satisfacción, o te entregas a tus placeres creyendo que vas a encontrar satisfacción. Te haces independiente, todo lo que haces es para tu ego, o depende de alguien, ¿no? De una persona, de un esposo, de una esposa. Pero hoy es un día en el cual también tú puedes encontrar esperanza y consuelo en el Salvador. Ese Dios poderoso también puede ser tu Dios hoy. Hoy puedes ser parte de la familia del Señor. Tienes que reconocer tu bancarrota espiritual y vas a tener acceso a la libre presencia del Señor. Y yo no sé cuál es su condición por la que usted vino hoy, pero sin Dios andamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin consuelo y sin paz. Amado, muchas gracias. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Dios, por tu palabra que ha sido expuesta, Dios. Señor, obra en nuestros corazones y que podamos aplicar estas verdades y que seamos intencionales como los efesios, Señor, a que tú los mandabas a que recordaran cuál era su vida antes, Señor. Que no se nos olvide de dónde nos ha sacado, Señor. Y que eso nos lleve, Señor, a vivir, Dios de gloria, con amor por el prójimo, amor por el perdido, amor por aquel que anda sin paz y sin Dios en el mundo. Pero también obra, Señor, en los corazones que hoy están aquí, Señor amado, y que están en esa condición. Que tu palabra obre en sus corazones, Señor, y traiga salvación a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.